Imagina que, en lugar de un simple ejercicio de visualización, de verdad pudieras abrir la puerta de esa sala de control y entrar. No es una metáfora difusa. Siente el frío del metal en el picaporte. El leve chirrido cuando la puerta cede, el cambio de temperatura al cruzar el umbral. Allí, frente a ti, se despliega un panel curvo, inmenso, tapizado de pantallas. No hay pausa ni silencio. Todas proyectan fragmentos de tus pensamientos más recurrentes. Como si alguien hubiese decidido exhibir en bucle la banda sonora de tu mente. Algunas frases se repiten con tanta nitidez que casi podrías adivinar el orden en que aparecerán. Otras emergen como ecos lejanos. Quizá porque llevan tanto tiempo sonando que ya ni las notas. Reconoces las voces, la tuya, sí, pero también la de padres, maestros, amigos, jefes, incluso desconocidos que dejaron una frase colgando y, sin darte cuenta, la acogiste como verdad. Cada una de esas expresiones ha estado moldeando, lenta, silenciosa, incansablemente, la arquitectura de tu percepción. Aquí es donde la ciencia se cruza con tu vida. Un estudio de la Universidad de Harvard confirmó que tu cerebro cree alrededor del 80% de lo que escucha repetidamente, sin filtrar si proviene de una verdad objetiva o de una opinión repetida 1000 veces. Tu sistema nervioso no se detiene a consultar fuentes o verificar datos. Si se repite, se integra. Es el mecanismo que permite el aprendizaje, pero también el autoengaño. No imagines esto como un dato frío en un artículo científico. Piensa en tu cerebro como una ciudad. Los altavoces instalados en cada esquina emiten mensajes las 24 horas. Si transmiten miedo, crítica y desesperanza, el clima emocional será pesado, gris, y hasta las calles más coloridas parecerán apagadas. Si proyectan confianza, fe y propósito, la atmósfera cambia. La gente camina erguida, los proyectos florecen y las conversaciones respiran posibilidad. La neuroplasticidad es el concepto clave aquí. Las conexiones neuronales se refuerzan con cada repetición, como si al pasar una y otra vez por la misma vereda, poco a poco la convirtieras en un bulevar pavimentado. Lo más inquietante y fascinante a la vez es que tu cerebro, buscando eficiencia, prefiere siempre transitar por la autopista ya construida antes que improvisar un nuevo sendero. La gran pregunta: ¿qué autopistas estás asfaltando sin darte cuenta solo por las frases que más repites? Mira estas secuencias porque describen trampas cotidianas. Dices o piensas, no soy bueno para esto. Tu cerebro registra, esta ruta es segura, y filtra oportunidades que podrían probar lo contrario. Repites, siempre pasa igual. El sistema reticular activa sus alarmas para solo reconocer datos que confirmen esa creencia, invisibilizando la evidencia contraria. Te dices, es imposible. La corteza prefrontal, tu centro de planificación y toma de decisiones, reduce la búsqueda de opciones y alternativas, drenando tu creatividad. ¿Lo ves? No hace falta un adversario externo. Tu propio guión interno puede ser el carcelero que cierre cada puerta. Y aquí la ciencia coincide con un eco milenario. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18. 21. Lo que sale de tu boca y lo que por ende tu oído registra no es un adorno, es una orden de construcción o demolición para cada célula de tu cuerpo. Piensa en tu frase más recurrente como una semilla con un código genético propio. Cada vez que la pronuncias, tu cerebro suelta neurotransmisores, refuerza conexiones y ajusta sistemas para alinearse con lo que ha oído. Si la semilla es de desaliento, todo el organismo se reorganiza para sostener el desaliento. Baja energía, retracción social, foco en errores. Si la semilla es de esperanza, se activan la curiosidad, la resiliencia y la capacidad de aprendizaje. El golpe de realidad es este. No puedes seguir hablando en automático y esperar resultados diferentes. Cada palabra que usas para describir tu vida está, en realidad, diseñándola. Y como todo arquitecto, puedes rehacer los planos. La plasticidad cerebral te da ese permiso. Así como has fabricado autopistas de limitación, puedes levantar carreteras de visión y propósito. No hay magia, pero sí un método.
conciencia, repetición y verdad como materia prima. Esto implica empezar a vigilar el idioma con el que te hablas a ti mismo. Cambiar "no sirvo para esto" por "estoy aprendiendo a hacerlo mejor cada día". Reemplazar "siempre fracaso" por "cada intento me afina". No porque suene bonito, sino porque cada sustitución es un golpe de martillo sobre la piedra de tu neurocircuito. Y cuanto más talles la forma que quieres, más natural será habitarla. Aquí entra un ejercicio liberador. Detectar tus bombas lingüísticas, esas frases que parecen pequeñas pero que, como minas enterradas, detonan cada vez que das un paso en dirección al cambio. Pueden ser palabras heredadas, un "eres igual que", dicho en la infancia, o hábitos verbales adultos como "es que así soy yo". La repetición las arma. Tu decisión consciente las desactiva. Si reemplazas esas frases por declaraciones alineadas con la vida que quieres, tu ciudad mental cambiará de clima. Es como actualizar el sistema de altavoces. La música de fondo pasa de notas sombrías a acordes que invitan a construir. Y no se trata de negar problemas, sino de no entregarles el micrófono principal. Visualízalo como un proceso en 3 niveles. Interno: reescribes tu narrativa y tu cerebro se reorganiza para respaldarla. Interpersonal: las personas perciben ese nuevo relato y te responden en consecuencia. Espiritual: activas principios que la fe reconoce. Lo que declaras con convicción crea atmósferas y abre caminos. Por eso, este no es un juego estético de pensar positivo, es ingeniería vital. Significa reconocer que cada frase lanzada es un boomerang que volverá, casi siempre amplificado. Y si eso te parece inquietante, también es una promesa. Puedes sembrar boomerangs que regresen cargados de bendición. A partir de aquí, el compromiso es serio. Elegir tus palabras como quien selecciona la semilla para su única cosecha del año. Hacer inventario de lo que repites, extirpar lo que erosiona, multiplicar lo que edifica. Porque cada día, quieras o no, estás entrenando a tu cerebro para convertirse en el guardián de una vida o de una cárcel. Y ahora, para quienes han llegado hasta aquí, el reto es claro y práctico. Identifica una frase tóxica que repitas a menudo. Busca un versículo o declaración que la contradiga con verdad y esperanza. Reemplázala deliberadamente durante los próximos 7 días. Escríbela, repítela en voz alta, hazla parte de tu diálogo interno. Observa cómo, poco a poco, la autopista vieja se agrieta y surge un camino nuevo. Cada repetición consciente es una piedra en el cimiento de tu próxima versión. No dejes el micrófono encendido para el coro del miedo, arrebátalo y dale la voz a tu propósito. Si este mensaje te hizo mirar de otra manera tu sala de control mental, no lo dejes en una buena intención de domingo. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar esto. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que te entrene a hablar vida y propósito. Y quédate hasta el final de cada entrega. Nunca sabes cuál frase puede ser el boomerang que regrese a transformar tu historia. Quiero que imagines tu mente como una gran cisterna de agua pura. Cada pensamiento y cada palabra que pronuncias es como una gota que entra en ella. Ahora, imagina que algunas de esas gotas llevan un veneno invisible. No mata en el acto, pero con el tiempo se acumula hasta cambiar el sabor y la pureza de todo el contenido. Esos son las bombas lingüísticas. Expresiones que parecen simples, casi inocentes, pero que repetidas a lo largo de los años se convierten en filtraciones constantes que drenan tu energía, tu fe y tu visión. Si no las detectas y neutralizas, seguirán abriendo pequeñas fugas por donde se escapa lo mejor de ti. Estas 3 que vamos a analizar son particularmente peligrosas porque operan en silencio. No provocan un terremoto inmediato, pero sí una erosión lenta y constante, como el agua que, gota a gota, perfora la piedra. Nunca, nadie. La palabra de prisión. Esta bomba opera como cerradura oxidada. Cada vez que dices nunca o nadie en un contexto negativo, estás cerrando una puerta con candado múltiple. Es un cierre verbal que no solo bloquea posibilidades, sino que también te encierra a ti mismo dentro de una celda invisible. Mira el ejemplo de José.
vendido por sus propios hermanos, humillado, privado de su libertad y encerrado en una tierra extranjera. Génesis 39. 23. Desde cualquier ángulo humano, tenía razones para repetir: nadie se acuerda de mí, nunca saldré de aquí. La evidencia era aplastante. Lejos de casa, sin un solo aliado, sin abogado defensor, sin familia, sin testigos a su favor. Y sin embargo, no dejó que esas palabras fueran la narrativa de su vida. Mantuvo un idioma que le dejaba espacio a lo impredecible de Dios. Su boca no alimentó el veneno que su situación le ofrecía. Esa decisión marcó toda la diferencia, porque el día que la oportunidad llegó, cuando el copero del faraón lo recomendó, no lo encontraron hundido en la amargura ni atrapado en su propio lamento. Lo encontraron listo para interpretar sueños, con su don afilado y su actitud alineada. Si José hubiera adoptado el lenguaje de nunca y nadie como verdad absoluta, probablemente habría dejado morir sus habilidades en prisión. Lo peligroso de nunca y nadie es que convierten una excepción o un momento en una sentencia perpetua. Si dices, nunca encuentro buenas oportunidades, tu cerebro deja de buscar y tu mirada pasa de largo frente a las posibilidades reales. Si repites, nadie me apoya, comenzarás a filtrar selectivamente la realidad. Ignorarás los gestos de ayuda para sostener tu narrativa y recordarás cada traición como prueba de que tienes razón. La solución no es negar el dolor ni fingir que todo va bien. La clave está en reemplazar estas palabras de prisión por frases que dejen la puerta entreabierta. Por ejemplo, todavía no ha pasado, pero puede pasar. Algunos me han fallado, pero hay quien me apoya. Estas formulaciones no niegan tu experiencia, pero tampoco le dan poder absoluto. Crean un margen para que la gracia y lo inesperado entren en escena. Siempre igual. La palabra de maldición cíclica. Esta bomba funciona como un hechizo de repetición. El siempre igual te atrapa en una cinta transportadora que recorre una y otra vez el mismo paisaje, sin posibilidad de cambio. Detrás de estas dos palabras suele esconderse el hastío, la resignación y una percepción distorsionada de la constancia. El pueblo de Israel en el desierto es el ejemplo perfecto. Cada mañana un milagro tangible caía del cielo. El maná, pan fresco, suficiente para todo el día, gratis. Pero después de un tiempo dejaron de verlo como un regalo y empezaron a decir siempre lo mismo. Lo que debería haber sido motivo diario de gratitud se convirtió en motivo de queja. Esa frase encapsulaba la ingratitud y la multiplicaba, porque el lenguaje tiene esa capacidad, amplificar el sentimiento que lo originó. La neurociencia llama a esto sesgo de habituación. Cuando algo se vuelve cotidiano, el cerebro deja de registrarlo como valioso y busca estímulos nuevos, aunque esos estímulos sean peores o incluso dañinos. El resultado: minimizas lo que tienes y maximizas lo que te falta. El siempre igual es letal porque bloquea la gratitud, y sin gratitud, la fe se atrofia. Cuando verbalizas siempre igual, tu sistema de recompensa se apaga frente a lo bueno estable. Tu mente comienza a despreciar las bendiciones constantes, y en ese desprecio pierdes fuerza para esperar nuevas. El antídoto es deliberado: forzarte a describir lo que tienes de formas nuevas, a identificar matices en lo que parece rutinario, a contar las mismas bendiciones desde ángulos diferentes. Cambiar siempre igual por constante y fiel puede parecer un juego semántico, pero reprograma cómo tu cerebro interpreta la repetición. Ejemplos prácticos. En lugar de siempre comemos lo mismo, decir tenemos alimento cada día y hoy lo preparo de una forma distinta. En lugar de siempre me habla de lo mismo, decir esa persona confía en mí para compartir lo que le importa. Nombrar lo cotidiano con vocabulario de gratitud mantiene viva la percepción de valor y evita que busques novedad en lugares que te harán retroceder. No puedo. La palabra de limitación. Quizá esta sea la más insidiosa, porque se disfraza de sinceridad. El no puedo parece una simple constatación de incapacidad, pero en realidad es un candado mental que apaga la creatividad y la búsqueda de soluciones.
Moisés es un caso paradigmático. Cuando Dios lo llama para liberar a Israel, no se revela, pero responde con un "no puedo" técnico. Soy tardo en el habla. Éxodo 4:10. Traducción: no tengo la habilidad principal que esta tarea requiere. Era cierto, parcialmente. Lo que Moisés no veía es que Dios ya había previsto un complemento. Aarón, su hermano, sería su portavoz. El recurso ya estaba en camino. Esto revela algo crucial. El "no puedo" fija la mirada en el déficit y oculta el recurso disponible. La psicología lo llama indefensión aprendida. Tras repetir muchas veces "no puedo", dejas de intentar incluso cuando las condiciones cambian a tu favor. Romper esta bomba requiere un reencuadre verbal. No basta con dejar de decir "no puedo", hay que sustituirlo por expresiones que abran la puerta a la acción. Por ejemplo, no puedo solo, pero puedo con ayuda. No puedo todo hoy, pero puedo dar el primer paso. Puedo aprendiendo. Estas frases no mienten sobre tu situación actual, la amplían para incluir la posibilidad de crecimiento, apoyo y proceso. En la Biblia y en la vida, las grandes gestas raramente se cumplen en solitario y de forma instantánea. Requieren apoyos, mentoría, ensayo y error. Nombrar eso en voz alta no te hace débil, te hace disponible para recibir lo que necesitas. Conexión entre las tres bombas. Aunque parecen diferentes, nunca, nadie, siempre igual y no puedo, comparten un mecanismo. Cierran escenarios. La primera cierra el escenario de lo posible, la segunda cierra el escenario de lo valioso. La tercera cierra el escenario de la acción. Las tres, juntas, forman una cárcel perfecta. Nada bueno entra, nada bueno sale. La tarea es aprender a escuchar tus propias palabras como un vigía escucha los sonidos en la noche. Con atención, buscando señales de peligro. Cuando detectes una de estas expresiones, no la dejes pasar como ruido. Trátala como lo que es, una fuga que hay que sellar. Ejercicio práctico para cortar la fuga. Conciencia. Durante 3 días, lleva un registro breve de cada vez que digas o pienses nunca, nadie, siempre o no puedo en un contexto negativo. Diagnóstico. Al final de cada día, subraya las situaciones donde esas palabras no eran hechos comprobables, sino interpretaciones. Reemplazo. Escribe una frase alternativa que deje abierta la puerta a lo que Dios puede hacer y que active tu mente para buscar opciones. Repetición. Usa la frase nueva en voz alta al menos 3 veces al día, aunque al principio suene artificial. Refuerzo. Busca un versículo que la respalde y léelo junto con tu nueva declaración. Detectar el ben, eno, en tu sistema no es un acto pasivo, es una decisión consciente. Y lo poderoso de esta práctica es que, con el tiempo, tu mente empieza a detectar esas fugas de manera automática, como si instalaras un sistema de alarma invisible que salta cada vez que una de esas palabras intenta colarse en tu discurso. Imagina que estás en una casa construida sobre una colina, con una vista impresionante, pero con una cañería rota bajo el piso. Si no te das cuenta, el agua va escapando lenta pero inexorablemente, debilitando la estructura. Al principio, el daño no se ve. Un día, quizá años después, una parte del suelo cede. Las bombas lingüísticas funcionan igual. No provocan un desastre inmediato, pero su desgaste constante va minando tu estructura interna hasta que lo invisible se hace visible en forma de estancamiento. Falta de oportunidades o relaciones rotas. Cuando reemplazas nunca, nadie, siempre igual y no puedo por alternativas abiertas, no solo evitas el daño, comienzas a reforzar el terreno. El efecto acumulativo es real. Tu percepción se vuelve más ágil para ver recursos y puertas que antes ignorabas, tu gratitud se enciende con pequeñas cosas y tu creatividad empieza a buscar caminos incluso en medio de los muros. El efecto dominó de cambiar el lenguaje. Lo que aquí parece un simple ejercicio verbal, reemplazar ciertas palabras, en realidad es un disparador de cambios mucho más grandes. La ciencia del lenguaje lo confirma.
Cada vez que nombras algo de forma diferente, reasignas conexiones neuronales y facilitas que tu mente genere nuevas asociaciones. Esto significa que si cambias tu no puedo por puedo con ayuda, aumentas la probabilidad de que tu cerebro busque a esa ayuda, de que notes cuando aparece y de que valores su llegada. Por eso, la disciplina de detectar y cortar estas bombas no es accesorio, es central. Igual que un agricultor revisa su campo no solo por las plantas que crecen, sino por las plagas que intentan entrar, revisar tu lenguaje no es paranoia, es buena administración. El marco bíblico y la vida cotidiana. Lo fascinante es que este patrón no se queda en ejemplos antiguos. Si hoy escuchas a alguien que prospera, notarás que su forma de hablar casi nunca incluye estas bombas. Puede que expresen cansancio o frustración, pero rara vez cierran escenarios de forma absoluta. Dicen, hoy fue difícil, pero... y dejan una rendija abierta. Esa rendija es suficiente para que entre la luz. En cambio, las personas atrapadas en estancamientos prolongados suelen tener un repertorio saturado de estas frases. Su propio idioma les ata más fuerte que las circunstancias externas, y ahí está la invitación. Quizá no puedas cambiar todas tus circunstancias hoy, pero sí puedes cambiar las palabras con las que las narras. Y al hacerlo, comienzas un proceso inverso al de la erosión, una reparación lenta pero constante, transformar la atmósfera interna. Cortar estas bombas no es solo cuestión de pensamiento positivo, es un acto de responsabilidad espiritual y emocional. Porque cada palabra que pronuncias no solo afecta lo que piensas, también configura cómo te relacionas con los demás y cómo los demás se relacionan contigo. Si sueles decir, nadie me entiende, es probable que los demás sientan que no vale la pena intentarlo. Y así refuercen la narrativa. Si dices siempre igual cuando alguien hace algo bueno por ti, tal vez esa persona deje de hacerlo. Y si vives declarando no puedo, la gente dejará de ofrecerte oportunidades que podrías aprovechar con un poco de ayuda. Por eso, cuando cambias tu lenguaje, cambias el ecosistema que te rodea. La atmósfera se hace más propicia para la colaboración, para el aprendizaje y para la aparición de soluciones que antes no podían germinar. Visualiza el nuevo escenario. Cierra los ojos e imagina una semana completa sin usar nunca, nadie, siempre igual o no puedo en contextos negativos. Visualiza cómo reaccionas en conversaciones, cómo narras tus retos, cómo piensas sobre tus oportunidades. Siente la ligereza en tu interior al dejar de cargar con esas cadenas verbales. Ahora imagina ese mismo cambio mantenido durante un mes, 6 meses, un año. ¿Qué puertas estarían abiertas? ¿Qué relaciones se habrían fortalecido? ¿Qué habilidades habrías empezado a desarrollar? Quiero que entres conmigo, sin prisa, en esta escena. Respira hondo y deja que tus sentidos se acomoden. Imagina una sala blanca, sin ventanas, donde la luz parece no provenir de un foco visible, sino del propio aire, como si las paredes emanaran un brillo frío y constante. Ese haz de luz no cambia, no proyecta sombras dramáticas, no busca resaltar nada, simplemente está. La temperatura es neutra, casi clínica. No hay corrientes de aire. El silencio es tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que sea, se convierte en protagonista. El golpecito metálico de una herramienta al apoyarse, el susurro de una bata rozando una mesa y, al fondo, un zumbido sordo, grave, persistente, de algún equipo eléctrico en funcionamiento. En el centro de la sala hay una mesa de acero inoxidable. Su superficie refleja fragmentos difusos de la luz, con ese brillo aséptico que solo tienen los materiales usados en laboratorios. Sobre ella descansa un objeto que, a primera vista, podría parecer un juego de mesa para niños. Un laberinto translúcido construido con paredes de acrílico perfectamente cortadas. Si lo observas desde arriba, el trazado es limpio, algunos pasillos rectos, otros con curvas suaves, un par de bifurcaciones estratégicas y en uno de los extremos, una salida perfectamente visible. No hay trampas escondidas, ni pasajes secretos, ni mecanismos móviles. El diseño parece tan simple que cualquiera pensaría que resolverlo sería un asunto de minutos.
Un asistente de laboratorio se acerca, abre una compuerta diminuta en uno de los bordes y deposita allí a un ratón de pelaje grisáceo. El animal se queda quieto apenas un instante, olfateando con movimientos rápidos, como si estuviera decodificando el aire antes de dar el primer paso. Sus bigotes tiemblan, luego avanza, con esa determinación meticulosa de quien está programado para explorar, para registrar cada olor, cada textura, cada vibración en el suelo. Sus patas se desplazan con cuidado pero sin miedo, siguiendo pasillos, girando esquinas, tanteando el territorio. Todo parece ir bien. Hasta que, en una de las paredes del laberinto, se encuentra con un letrero minúsculo. Sin salida. El ratón se detiene. Baja el hocico, olfatea la base, recorre el perímetro con la mirada, tanto como su visión le permite. Y después, sin intentar más, se gira y retrocede. Su instinto, aparentemente, no cuestiona la autoridad de ese mensaje. Toma el siguiente pasillo. Esta vez, el cartel dice, peligro. El patrón se repite. Olfatea, duda, se aparta. Prueba una tercera ruta. El letrero advierte, no pasar. Pasan minutos. El ciclo se vuelve monótono y desesperante de observar. Cada vez que el ratón intenta, tropieza con un mensaje que lo disuade. Lo más inquietante, y aquí es donde el experimento adquiere su filo metafórico, es que la salida está totalmente libre. Ninguna pared física bloquea el camino que conduce hasta ella. Sin embargo, en cada pasillo que conduce hacia esa meta, hay un cartel de este tipo. Las señales no cierran el laberinto, pero cierran la voluntad del animal. 10 minutos después, el ratón ya no explora. Se acurruca en una esquina cualquiera, se acicala el hocico con lentitud, se encoge sobre sí mismo. No hay tensión en sus músculos que indique búsqueda, tampoco hay rastro de curiosidad. El laberinto, físicamente, sigue igual que al inicio. Lo que cambió fue su interpretación. Aceptó como verdad que no había salida posible, no porque fuera cierto, sino porque el lenguaje que encontró así lo dictaba. El giro revelador. Aquí es cuando el experimento se vuelve fascinante. Con el ratón dormido, un investigador entra y hace algo que parece insignificante. No mueve una sola pared. La arquitectura del laberinto queda idéntica. Ni siquiera altera el olor o la textura. Lo único que cambia son los mensajes. Donde antes decía sin salida, ahora se lee nueva ruta disponible. El cartel de peligro se sustituye por sigue, estás cerca. El de no pasar ahora dice avanza, queda poco. Cuando el ratón despierta, retoma su recorrido. Desde los primeros pasos, algo es distinto. Hay un cambio sutil en su cuerpo, la forma en que adelanta las patas, el ritmo acelerado de su nariz, la dirección más decidida de su avance. Entra en un pasillo que antes había evitado y, guiado por las nuevas señales, llega a la salida en cuestión de minutos. Nada cambió en la estructura física, todo cambió en el lenguaje. Más que un experimento, un espejo humano. Este experimento, que ha sido replicado con variaciones tanto en animales como en humanos, es una metáfora precisa de algo que ocurre dentro de nosotros más veces de las que imaginamos. Piensa en cuántas veces has abandonado un proyecto, una relación o una oportunidad, no porque fuera realmente imposible, sino porque las señales internas decían, siempre fracasarás, nadie te apoya. Esto es demasiado peligroso. No eran paredes, eran palabras. Palabras que, repetidas una y otra vez, se convirtieron en una estructura mental más resistente que cualquier muro de concreto. Las paredes físicas se ven, los mensajes internos no, pero ambos pueden limitarte de manera idéntica. Neurociencia y fe, un mismo principio. Aquí es donde la neurociencia y la fe se dan la mano. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro es maleable, que reconfigura sus rutas según la información que recibe y refuerza repetidamente. Si tus mensajes internos son siempre de limitación, tu mente crea atajos neuronales que validan y protegen esas limitaciones. La escritura lo confirma con otro lenguaje. Transformaos mediante la renovación de la mente.
Romanos 12:2. El principio es idéntico. Cambiar las señales no es un acto de autoengaño ingenuo, es un acto consciente de reprogramación conforme a una verdad superior a tu experiencia pasada. El laberinto personal. Ahora imagina que este laberinto eres tú, en tu vida profesional. Puede que en tu pasillo, hacia el ascenso, haya un cartel invisible que dice, no eres líder. Quizá lo viste por primera vez cuando alguien cuestionó tu capacidad. Y cada error que cometiste después actuó como una capa más de pintura sobre ese cartel, haciéndolo más visible. Hoy, sin darte cuenta, cada vez que surge una oportunidad de liderazgo, giras en otra dirección para no comprobar que ese mensaje es cierto. O quizá tu laberinto emocional tiene un letrero que declara, siempre te abandonan. De forma inconsciente, eliges relaciones con personas emocionalmente indisponibles o te retiras antes de que exista un compromiso real, confirmando así la profecía escrita en tu pared interior. La clave del cambio. El punto central es este. No subestimes las palabras pegadas en las paredes de tu mente. No son meros pensamientos sueltos. Son códigos de instrucción para tu conducta, mapas que decides seguir casi sin darte cuenta. Cambiarlos no significa ignorar los riesgos ni negar la realidad. Significa reescribir tu manual de navegación interno. El cambio de señales es poderoso porque transforma la forma en que evalúas las rutas. Si la señal dice posible, tu mente se permite avanzar un poco más antes de desistir. Ese pequeño margen extra es, muchas veces, el espacio exacto donde ocurre el milagro. Ejercicio práctico. Identificación. Elige 3 frases que sospeches que funcionan como tus carteles rojos. Escríbelas tal y como suenan en tu cabeza. Sin suavizar. Puede ser, nunca termino lo que empiezo, siempre pierdo el control, no puedo con la presión. Reescritura consciente. Crea un reemplazo para cada una que no sea un adorno optimista, sino una declaración con respaldo en evidencia o promesa. Ejemplo, termino lo que empiezo porque Dios me da perseverancia y orden. O, aprendo a manejar la presión con ayuda y estrategias saludables. Anclaje visual. Coloca estos nuevos mensajes en lugares visibles. Espejo, escritorio, fondo de pantalla, puerta de salida. Refuerzo diario. Léelos en voz alta cada mañana y cada noche, con intención y foco. Evaluación consciente. Léelos en voz alta cada mañana y cada noche, con intención plena. No se trata de recitarlos como un trámite, sino de permitir que cada palabra penetre y sustituya poco a poco y... El viejo mensaje. Es un acto de siembra. La semilla no germina de inmediato, pero si es regada y cuidada, la raíz comienza a extenderse por debajo, donde nadie la ve todavía. Evaluación semanal. Al terminar la primera semana, dedica unos minutos a reflexionar sobre si hubo momentos en que actuaste de forma distinta gracias a tu nueva señal. Puede que sea algo pequeño, haber aceptado una invitación, haber completado una tarea que solías posponer, haber respondido con más calma, pero esas son las primeras grietas en el muro antiguo, el principio que atraviesa todo. La enseñanza detrás del experimento del laberinto no es únicamente que el lenguaje importa, sino que el lenguaje gobierna rutas. El ratón no necesitó un cambio de entrenamiento ni una modificación física de su entorno, necesitó una interpretación diferente del mismo paisaje. Así ocurre con nosotros. Nuestro entorno externo muchas veces no cambia tan rápido como quisiéramos, pero si nuestra interpretación cambia, nuestras decisiones y recorridos también lo hacen. En el ámbito personal, un cambio de señales puede significar que dejes de evitar una conversación difícil y la enfrentes con apertura. En lo profesional puede significar que levantes la mano para un proyecto, aun si antes habrías asumido que no estás listo. En lo emocional, que vuelvas a intentar una relación sana, aun si la narrativa anterior dictaba que eso no era para ti. Reescribir sin tergiversar la realidad. Cambiar las señales no significa autoengañarte. No proponemos sustituir no puedo por puedo con los ojos cerrados, si no es verdad.
Se trata de sustituir no puedo por algo que abra un margen. Puedo si aprendo, puedo con ayuda, puedo con tiempo. La verdad se mantiene, pero se amplía. Este es un matiz esencial. Las nuevas señales deben ser creíbles para que el cerebro las integre y empiece a actuar en consecuencia. La trampa de los carteles heredados. Hay un tipo de señal especialmente peligrosa, la que no pusiste tú. Puede que tu familia, tu cultura, tu entorno escolar o tu historia laboral te hayan colocado letreros que repites sin cuestionar. En esta familia nadie estudia más allá de la secundaria. Aquí los jefes siempre abusan. Si amas de verdad, tienes que aguantarlo todo. No son tuyos, pero operan en tu mente como si lo fueran. Parte del trabajo consiste en auditar qué frases repites y preguntarte: ¿esta señal la puse yo o la heredé? Si la heredaste y no sirve a tu propósito, cámbiala. No pidas permiso para hacerlo. Nadie tiene más derecho que tú a decidir qué se queda escrito en tus paredes internas. Aplicación colectiva. El principio del laberinto no se limita al individuo. Un equipo de trabajo que vive con carteles invisibles de "aquí no se arriesga" o "siempre lo hemos hecho así" bloqueará la innovación. Una comunidad que se repite "los de afuera son una amenaza" cerrará la puerta a colaboraciones que podrían salvarla de la ruina. Cambiar las señales en estos contextos requiere liderazgo, paciencia y consistencia. Pero el impacto es exponencial. Una vez que una ruta nueva se valida, otros se atreven a recorrerla. Cuando las paredes son reales. Es cierto que a veces hay paredes auténticas, limitaciones físicas, económicas, geográficas. No se trata de negar su existencia, sino de no añadir paredes ficticias que hagan aún más angosto el camino. Un cartel falso puede ser más paralizante que una pared real, porque ante la pared puedes buscar herramientas para escalarla o rodearla. Ante la señal falsa, ni siquiera intentas. El regreso a la salida. Piensa en el ratón una última vez. No cambió su biología, ni su fuerza, ni su memoria. Cambió su interpretación. Lo que antes lo detenía, ahora lo animaba. No es que se volviera más inteligente de la noche a la mañana, es que dejó de obedecer un código de señales que lo conducía a rendirse. Así, tú no necesitas convertirte en otra persona para alcanzar una meta. Necesitas alinear tus señales internas con la dirección de esa meta. En la próxima semana, cuando te descubras encogido en una esquina de tu propio laberinto, hazte esta pregunta: ¿esta pared es real o está hecha de palabras? Si descubres que es de palabras, recuerda que una sola frase nueva, elegida, escrita y repetida con intención, puede desbloquear pasillos que siempre estuvieron ahí, esperando tu paso. La escena se abre con dos coronas invisibles en el aire, girando como si esperaran cabeza. Dos hombres están llamados a llevarlas en tiempos distintos, pero sus lenguajes internos son opuestos. Esa diferencia, más que las circunstancias, define sus reinados. Primero, Saúl. Cuando el profeta le habla del llamado, responde con una frase que suena humilde, pero que lleva veneno en la raíz. No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia la más pequeña de todas. Vega no está reconociendo un punto de partida, está emitiendo una sentencia. Cada vez que abre la boca en momentos clave, esa sentencia se cuela, en la desobediencia antes de la batalla, en los celos contra David, en sus excusas ante Samuel. Su idioma está empapado de miedo y autoanulación, y su reino se va erosionando como un muro sin mortero. Luego, David. Su entrada en escena no es glamorosa, lo llaman del campo. Huele a oveja. Su padre casi lo olvida al presentar a los hijos. Sin embargo, el aceite que corre por su cabeza no cae en terreno vacío. Por dentro ya hay un lenguaje sembrado. Lo vemos frente a Goliat, pronunciando un "yo vengo contra ti en el nombre del Señor", que no niega el tamaño del gigante, pero tampoco se reduce ante él. Ese "yo vengo" lleva identidad, respaldo y dirección. Es una frase que no se apoya en músculo propio, sino en la autoridad de quien lo envía. La verdadera prueba de su idioma, sin embargo, no ocurre bajo el sol del campo de batalla, sino en la penumbra de la cueva. Adullam se convierte en su escuela de voz. Perseguido, rodeado de hombres afligidos y endeudados,
David podría haber dicho, siempre termina mal, siempre me persiguen, no hay salida. En cambio escribe, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ese pero que introduce en medio de su lamento es su marca personal. No niega la dificultad, pero redirige el foco. El aunque y el pero de sus salmos no son conectores gramaticales, son puentes emocionales entre la realidad y la promesa. Avancemos a Ziklag. Regresa y encuentra la ciudad incendiada, familias cautivas y a sus propios hombres hablando de apedrearlo. Es el momento exacto en que la boca puede sellar una derrota irreversible. Pero el texto dice, David se fortaleció en el Señor su Dios. Ese fortalecerse tiene forma de diálogo, recordarle a su alma quién es Dios, qué ha hecho, qué ha prometido. De ese idioma interno brota la pregunta estratégica. ¿Persigo? ¿Alcanzaré? La respuesta divina es un sí rotundo que inicia una recuperación total. Incluso en su caída más dolorosa, su pecado con Betsabé, su lenguaje lo rescata. No se parapeta en excusas. No disfraza la falta con frases técnicas. Ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. El mismo hombre que cantaba en las cuevas sabe cantar bajo disciplina. Y ese canto de arrepentimiento se convierte en himno para millones. El patrón se revela claro. Mientras Saúl usa la boca para justificar, manipular o victimizarse, David la usa para declarar, redirigir y restaurar. No es que nunca caiga, es que siempre convierte su voz en el vehículo de regreso. Ese es el acto de reescribir la historia. No dejar que la última frase sobre ti la escriba el enemigo, ni tus emociones, ni tu pasado. Ahora te invito a un ejercicio personal. Piensa en una situación actual donde te sientas acorralado. Escribe 3 frases honestas describiendo tu realidad, sin adornos. Luego, introduce un pero y completa con una declaración alineada a la verdad de Dios sobre ti. Ejemplo: estoy agotado, pero el Señor es la fortaleza de mi vida. Léelas en voz alta. Siente cómo cambia tu postura solo con esa bisagra verbal. Eso es lo que David hacía. Entrenaba su corazón a girar hacia la luz aun cuando el entorno era pura sombra. Este acto nos enseña que la grandeza no está en no enfrentar gigantes, cuevas ni incendios, sino en no dejar que sean ellos quienes pongan el punto final a la frase de tu vida. El punto lo pones tú, con la boca, eligiendo a diario un idioma que no se conforme con narrar, sino que se atreva a reescribir. Imagina una mañana templada en las afueras de Betania. El aire trae un olor tenue a tierra húmeda y hojas verdes. Jesús con los discípulos se acerca a una higuera cargada de follaje. Sus ramas exhiben un verde vivo que promete fruta, pero al acercarse no hay nada. No hay higos, no hay brotes que indiquen que algo vendrá. En el lenguaje botánico es un árbol estéril. En el lenguaje espiritual es una oportunidad de enseñanza. Jesús mira el árbol y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Marcos 11:14. No grita, no dramatiza. Simplemente pronuncia una sentencia. Para muchos testigos, aquello sonaría irrelevante o incluso caprichoso. ¿Por qué hablarle a un árbol? Pero al día siguiente, los discípulos notan que la higuera se ha secado desde la raíz. Lo que se dijo no se quedó flotando. Se hundió hasta el núcleo, alteró la estructura y cambió el desenlace. Esta escena es una escuela condensada del arte de declarar lo invisible. Jesús no comenta la realidad, la dirige, no narra. Este árbol no tiene fruto, no lamenta. ¡Qué pena! Está estéril. Dicta un destino, no habrá fruto de ti. La raíz obedece a la voz antes que las ramas al calendario. Aquí se revela un patrón. En el reino espiritual, la palabra hablada con fe se convierte en orden de ejecución para lo que aún no se ve. Otro momento aún más dramático. Lázaro. 4 días en una tumba, la piedra sellando la entrada. El olor de la muerte anunciado por sus hermanas. Todo indica final. Jesús llega, pide que corran la piedra y alza la voz. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43.
Podría haber dicho, Padre, hazlo vivir en silencio. Pero decide llamar al muerto por su nombre, pronunciar un verbo de movimiento, ven, y un destino, fuera. La orden atraviesa tejidos descompuestos, cruza de lo eterno a lo temporal y arrastra vida hacia un cuerpo. La lección no es solo que Jesús tenía autoridad, sino que esa autoridad se ejercía verbalmente. No es telepatía, es palabra, y lo hace delante de testigos, para que aprendan que el idioma de la fe no es un murmullo interno, sino una proclamación externa. Al declarar, Jesús modela que la voz es vehículo de lo invisible. Estos ejemplos contrastan con cómo solemos hablar ante lo que falta o está muerto. Frente a una cuenta bancaria vacía, decimos, estoy arruinado. Ante un sueño detenido murmuramos, ya no hay nada que hacer. Ese lenguaje no abre camino, clausura posibilidades. Jesús nos enseña que el idioma debe alinearse con la solución, no con el síntoma. Llamar vida donde hay muerte, camino donde hay cierre, fruto donde hay esterilidad. Aquí es importante evitar un malentendido común. Declarar no es negar la realidad. Jesús no dijo que Lázaro no había muerto, ni fingió que la higuera estaba llena de fruto. Reconoció la condición y desde ahí pronunció una orden que introdujo una nueva realidad. El idioma de la fe nombra lo que hay, pero no se detiene allí. Añade lo que el cielo está a punto de hacer. ¿Por qué hablar y no solo pensar? Porque la palabra hablada impacta 3 dimensiones simultáneamente. A ti mismo, tu oído procesa lo que dices, refuerza creencias y activa emociones congruentes. A otros, los que escuchan ajustan sus expectativas y acciones a lo que oyen de ti. Al entorno espiritual, la Escritura está llena de escenas donde lo pronunciado en la tierra se refleja en el cielo. En la práctica, aprender a declarar lo invisible implica 3 movimientos. Observar sin negar lo que hay, escuchar lo que Dios dice sobre esa situación, pronunciarlo con autoridad y persistencia. Piensa en tu propia higuera actual. Algo que aparenta promesa pero no da fruto, o en tu tumba de Lázaro, algo valioso que parece perdido sin retorno. ¿Qué has estado diciendo sobre eso? Si el idioma ha sido de cierre, nunca va a cambiar. Está acabado. La invitación de este acto es a pronunciar de manera intencional el contrario. Dará fruto en su tiempo, se levantará lo que parecía muerto, no como mantra vacío, sino como eco de lo que el autor ya ha declarado posible. Haz este ensayo. Toma una situación límite, nómbrala en voz alta y luego dale una instrucción concreta en futuro positivo. Ejemplo, este proyecto que parecía detenido se abrirá paso y cumplirá su propósito. Repítelo varias veces al día durante una semana. Observa cómo cambia tu ánimo y cómo empiezas a notar oportunidades que antes se perdían en tu radar. Jesús no nos dejó estas escenas para que las admiremos como reliquias, sino para que entendamos que en la boca hay una chispa capaz de encender lo invisible, y que usarla no es arrogancia, es obediencia, porque en el principio Dios dijo, y fue hecho, y el Hijo en todo hizo lo que vio hacer al Padre, hablar para crear, ordenar para manifestar, llamar para vivificar. Imagina por un momento que llevas contigo un dispositivo invisible, parecido a esos traductores instantáneos que convierten un idioma en otro en tiempo real, solo que en este caso no traduce de inglés a español o de francés a italiano. Traduce del lenguaje tóxico al lenguaje de fe. Es un filtro que intercepta lo que estás a punto de decir o lo que ya estás pensando y lo reescribe antes de que salga al mundo. Ese filtro, en este taller, vas a aprender a activarlo de manera consciente. Vamos a comenzar con algo tangible. Toma una hoja y haz 2 columnas. A la izquierda, escribe 3 frases que detectes como tóxicas en tu vocabulario habitual. No intentes endulzarlas, anótalas tal como brotan de tu boca en esos días grises, crudas, sin maquillaje. Podrían ser cosas como, estoy arruinado, nadie me entiende, no puedo con esto. Estas son, en nuestro lenguaje simbólico, tus carteles rojos en el laberinto personal. Ahora,
En la columna de la derecha vamos a escribir las señales nuevas. Aquí es donde el traductor celestial entra en acción. El objetivo no es inventar frases bonitas o de autoayuda superficial, sino reemplazos anclados en verdad bíblica y en promesas que ya tienen respaldo. Ejemplos. Estoy arruinado. Dios proveerá. Génesis 22. 8. Nadie me entiende. Me amó primero. Primero Juan 4:19. No puedo con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La diferencia es profunda. No se trata solo de un cambio de palabras, sino de cambiar la fuente de la que bebes cuando hablas. Las frases de la columna izquierda nacen del cansancio, el miedo o la experiencia pasada. Las de la derecha, de una convicción que no depende del clima del día. El método de sustitución en tiempo real. Durante una semana vas a practicar este protocolo. Cada vez que te escuches decir o pienses con fuerza una frase de la columna izquierda, te detendrás un segundo. Respira, reconoce que has identificado una señal vieja y pronuncia en voz alta la señal nueva. No en tono robótico, sino con intención, como si estuvieras cambiando un cartel físico en una pared y quisieras que todo el que pase lo lea con claridad. Es probable que al principio te suene forzado. Es normal. Has estado años, quizá décadas, reforzando la frase antigua. Es lógico que la nueva necesite repetición para ganar terreno, pero aquí actúa tu sistema nervioso. Cada vez que pronuncias la nueva frase, estás enviando un impulso eléctrico por una ruta alternativa en tu cerebro. A más repeticiones, más mielina recubre esa vía y más rápido y natural será tomarla. Ejercicio de visualización. Para anclar este cambio, añade 1 minuto de visualización. Después de pronunciar la frase nueva, imagina una escena que la respalde. Si dijiste Dios proveerá, visualiza una provisión concreta llegando. Una llamada, un contrato, un recurso inesperado. Si dijiste me amó primero, imagina un abrazo, una mirada de aceptación incondicional. Esto entrena a tu mente para asociar las palabras con sensaciones y recuerdos, reforzando su poder. Entrenamiento colectivo. Si vives o trabajas con otras personas, comparte el juego. Pídele a alguien de confianza que te avise, con una palabra clave o un gesto, cada vez que caigas en una frase de la columna izquierda. No como juicio, sino como recordatorio. El cambio de idioma es más efectivo cuando hay testigos que te ayudan a mantenerte en la nueva frecuencia. Fundamento espiritual. Este taller no es solo psicología aplicada, es obediencia espiritual. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Meditar, en su sentido original, es murmurar, pronunciar suavemente una y otra vez. Dios sabía que el corazón se alinea a lo que la boca repite. Cuando cambias tus frases, no estás jugando con semántica, estás rediseñando el clima espiritual que te rodea. Prueba de fuego. Habrá momentos de presión intensa en la semana. Una mala noticia, un error, una discusión. Tu instinto buscará la frase vieja, como un río que regresa a su cauce. Allí está tu oportunidad de oro. Si logras, aunque sea con la voz temblando, pronunciar la frase nueva en medio del fuego, habrás avanzado más que en 10 repeticiones en calma, porque ese es el momento en que demuestras que el idioma ya no es solo un ejercicio, sino un reflejo. Cuando termine esta semana, revisa tu hoja. Observa qué frases ya no te salen tan fácil y cuáles aún requieren trabajo. Ajusta, añade nuevas y sigue el ciclo. Con el tiempo, notarás algo casi imperceptible pero real. Las situaciones no cambian de inmediato, pero tu manera de vivirlas sí. Y eso, paradójicamente, acelera el cambio externo, porque ya no actúas como prisionero de carteles viejos, sino como constructor de caminos nuevos. Quiero que imagines una playa al amanecer. El mar está en calma, el cielo apenas empieza a encenderse en tonos dorados. Tomas una piedra lisa, la lanzas con fuerza hacia el horizonte. La ves volar, cortar el aire,
y finalmente hundirse en el agua. Por un instante desaparece, hasta que los círculos concéntricos empiezan a formarse y a expandirse hacia ti. Ese es el efecto boomerang en versión acuática. Lo que sale de ti, aunque tarde, siempre regresa. En el plano del lenguaje, este principio es aún más preciso y a veces más brutal. La palabra, una vez pronunciada, no se desvanece, se incrusta en oídos, memorias y atmósferas. Viaja, actúa, influye. Y como una semilla, germina en lugares que no siempre controlas. Lo fascinante y peligroso es que cuando vuelve, casi nunca lo hace igual. Regresa amplificada. Si siembras vida, cosechas vida multiplicada. Si siembras muerte, la siega será igual de abundante. Quizá esto suene poético, pero la Biblia lo presenta como ley espiritual. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y aunque solemos aplicar este verso a acciones, la siembra más constante que realizamos no es con las manos, sino con la boca. Cada frase que pronuncias es como arrojar una piedra al mar. Puede que no veas la onda de retorno en el acto, pero tarde o temprano sentirás cómo esa ola toca tu orilla. Una historia real. Hace unos años, conocí el testimonio de una mujer que durante mucho tiempo repetía: casi como chiste, soy un desastre para el dinero. Lo decía con amigos, con su familia, incluso con su jefe. Al principio era humor autodeprecativo, hasta que se convirtió en identidad. Cada vez que recibía su salario, algo pasaba. Gastos imprevistos, malas decisiones, inversiones fallidas. No era magia negra, era un boomerang verbal. Sin darse cuenta, había programado su mente para desordenarse financieramente y además había entrenado a su entorno para verla así. Lo que influía en las oportunidades que le ofrecían o negaban. El cambio comenzó cuando en un taller como este decidió conscientemente prohibirse esa frase. La reemplazó por: estoy aprendiendo a administrar bien lo que Dios me da. Al principio se sentía falsa, pero persistió. Esa frase, repetida durante meses, empezó a influir en sus decisiones. Tomó un curso básico de finanzas, empezó a ahorrar, dejó de hacer compras impulsivas. 2 años después, no solo había salido de deudas, sino que había iniciado un pequeño negocio. El boomerang regresó, pero ahora traía recursos, no pérdidas. ¿Cómo funciona este retorno? El efecto boomerang de la palabra opera en 3 niveles. Interno: lo que dices refuerza tus creencias. Si te oyes a ti mismo decir, no sirvo para esto suficientes veces, tu cerebro no desperdiciará energía intentando. Al contrario, si dices, puedo aprenderlo, activas mecanismos de búsqueda y memoria que se alinean a ese aprendizaje. Interpersonal. Las personas te perciben y responden en función de lo que dices sobre ti. Si te presentas constantemente como malo para las relaciones, muchos ni intentarán acercarse o trabajar contigo de manera cercana. Si te declaras comprometido en crecer y mejorar, tu entorno empezará a verte como alguien con quien vale la pena construir. Espiritual. Aquí entra un terreno que no se ve, pero que la Biblia afirma. Las palabras son semillas en el campo de lo invisible. Isaías 55:11 lo dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aunque este verso habla de la palabra de Dios, tú, hecho a su imagen, también fuiste diseñado para hablar y crear atmósferas. Lo que pronuncias, en fe o en miedo, tiene un eco que opera más allá de lo tangible. Ejercicio de conciencia. Haz memoria. ¿Cuál fue la última frase fuerte que dijiste sobre ti mismo, tu futuro o tu entorno? Ahora pregúntate, si esa frase volviera multiplicada dentro de 6 meses, ¿te gustaría el resultado? Si la respuesta es no, ahí tienes una pista de por dónde empezar a desactivar boomerangs peligrosos. El trabajo es doble. Dejar de lanzar piedras tóxicas. Esto implica autocensura consciente sobre expresiones que sabes que no quieres ver de vuelta. Lanzar piedras fértiles. Declaraciones que, al regresar, traigan bendición, avance, restauración.
El riesgo de la broma. Muchas palabras dañinas se esconden en forma de chiste. Ay, yo siempre llego tarde a todo, puede parecer inofensivo, pero tu mente y tu entorno lo registran igual. El boomerang no distingue si el lanzamiento fue sarcástico o serio, solo reconoce la dirección y la reproduce. Cuidar tu humor verbal es parte del entrenamiento. Propuesta para 7 días. Durante la próxima semana, cada noche, escribe una frase positiva que quieras ver de regreso en tu vida. Solo una por día. Dila en voz alta al menos 3 veces, al despertar, a mediodía, antes de dormir. No esperes sentir un cambio instantáneo. Recuerda el principio. Lo que lanzas viaja, actúa y regresa. Dale tiempo a la onda para recorrer el mar. El multiplicador inesperado. Hay boomerangs que vuelven con una intensidad que no imaginabas. Pronuncia sobre otro, confío en ti, y meses después esa persona confía en ti para un proyecto decisivo. O dices, voy a estar sano y fuerte, y sin darte cuenta empiezas a elegir comidas, rutinas y descansos que te acercan a esa visión. Hasta que un día la escuchas de boca de tu médico. Es el mismo principio. Lo que lanzas, vuelve, pero rara vez lo hace solo. Trae amigos, circunstancias, personas y oportunidades en la misma frecuencia. Advertencia. El boomerang no tiene botón de pausa. No puedes lanzar algo y luego pedirle al universo o a Dios que no lo tome en serio porque estabas bromeando. Por eso, este acto es un llamado a ser extremadamente consciente de cada lanzamiento. No para vivir en paranoia, sino para asumir el poder y la responsabilidad que llevas en la lengua. Cuando comprendes que tus palabras son piedras lanzadas con trayectorias de ida y vuelta, hablar deja de ser un acto casual. Empiezas a elegir cada frase como quien elige cuidadosamente qué sembrar en una tierra que inevitablemente dará fruto. Y esa elección, sostenida, convierte el efecto boomerang en tu aliado más fiel en la construcción de la vida que anhelas. Imagina que estás de pie sobre la misma playa donde comenzamos este viaje. Ante ti, el mar guarda todos los boomerangs que has lanzado con tu boca a lo largo de tu vida, algunos oxidados por el dolor, otros resplandecientes por la bendición. El aire es denso, no por la humedad, sino por la conciencia de que en este instante no hay espectadores, solo tú, tu voz y Dios. Levantas tu rostro y antes de hablar, comprendes la magnitud de lo que está por suceder. Cada palabra que salga ahora no será un eco perdido en la brisa, sino la siembra inaugural de tu nueva etapa. No es teoría, no es simple metáfora, es un pacto audible y consciente. Hoy, con todo lo que eres, decretas que tu boca no repetirá cadenas que no te pertenecen, que tus frases no serán armas que hieren tu propósito, sino instrumentos que lo afinan y lo elevan, que cada palabra se alineará con la visión que Dios tiene para ti. Que de aquí en adelante, incluso en el silencio, tu interior estará entrenado para hablar vida, aun cuando las circunstancias griten lo contrario, porque, como está escrito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Desde este momento, tu cosecha será abundancia de lo que sembraste con intención, fe y perseverancia. Ahora, habla. Declara en voz alta tu frase fundacional. Mis palabras son semillas de vida. Lo que hoy declaro en fe, mañana será mi realidad. No retrocedo, avanzo. No maldigo, bendigo. No me hundo, florezco. Siente el peso y la vibración de esas sílabas viajando como un boomerang que, cuando regrese, traerá multiplicado todo lo que acabas de pronunciar. El cielo ha tomado nota. Tu espíritu también. Reto de 7 días. Palabras que sanan. Durante la próxima semana, identifica una frase tóxica que hayas usado con frecuencia. Sustitúyela por un versículo de vida que contrarreste su veneno. Escríbelo, repítelo, y si quieres unirte públicamente, públicalo en tus redes con el hashtag Palabras que sanan. Este hábito será tu recurso práctico para que, en momentos de crisis,
tengas a mano la traducción inmediata de frases limitantes en declaraciones de fe respaldadas por la Escritura. Así, tu boca estará siempre abastecida de munición creativa, sanadora y estratégica. Este es el cierre, pero no es el final, porque a partir de este instante, cada palabra que lances será una semilla con dirección y destino, y cuando vuelvan, volverán cargadas de la vida que hoy decidiste sembrar. Si este mensaje habló a tu corazón, ayúdame a que llegue más lejos. Dale un like, suscríbete para recibir cada nueva palabra que compartamos y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nunca sabes a quién puede salvarle el rumbo un cambio de lenguaje. Y puede que la próxima transformación comience con un simple clic tuyo.